industria nacional está en un gravísimo problema que es el costo argentino. Las comisiones médicas son organismos administrativos que están financiadas por el sistema. No hay tal industria del juicio, acá hay una industria del incumplimiento. Bienvenidos a una nueva emisión de Especiales Hoy de la sección política. Es un placer volver a encontrarnos con ustedes. Y hoy vamos a hablar de una temática que nos concierne a todos los trabajadores de la República Argentina. En febrero de este año, en el Congreso Nacional, se aprobó la modificación a la ley de las ART. Exactamente, y se estalló la polémica. Estalló la polémica porque es una iniciativa que afecta derechos de los trabajadores, pero que a su vez genera una discusión muy fuerte entre el gobierno, acompañado por gran parte del empresariado, que dice que en los últimos años se generó una industria de los juicios que atentó contra la competitividad, contra las inversiones, contra la generación de puestos de trabajo genuinos, y por el otro lado los abogados laboralistas, los colegios de abogados, muchas organizaciones sindicales que dicen que con esta iniciativa se vulneran derechos esenciales de los trabajadores que sufren accidentes, que están enfermos y que se le pondría trabas para poder acceder a la justicia en busca de que se le reconozcan estos derechos. Vamos a escuchar el testimonio del lado gremial y también del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Yo creo que esto, desde el todo punto de vista, es inconstitucional. Yo creo que van a llover las demandas de inconstitucionalidad, porque se quita un valor fundamental a la persona en ir a reclamar lo que corresponde ante la justicia. Yo la definiría como una parte de flexibilización laboral, es esto. Aparte, al sacar al empresario del medio, cuando ya no tiene ningún tipo de responsabilidad, yo no sé hasta cuánto el empresario va a preservar las condiciones de seguridad e higiene en su lugar si sabe que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Desde lo institucional no dejamos de expresar nuestra preocupación respecto de esta modificación porque creemos que, en definitiva, no solamente plasma algunas inconstitucionalidades que nosotros ya habíamos denunciado cuando este proyecto lo trató el Senado, se los pone a profesionales médicos fuera de sus incumbencias profesionales a oficiar como si fueran jueces administrativos, a resolver cuestiones que no tienen que ver estrictamente con cuestiones de índole médica, sino que tienen que ver básicamente con cuestiones de aplicación del ordenamiento jurídico. Primeramente, tenés que ir a una junta médica jurisdiccional, o sea, del lugar, una junta médica del lugar que, lógicamente, son médicos de la misma ART, que son los que van a determinar tu incapacidad. Pero el vía crucis, como yo le llamo burocrático que han inventado, no termina en la primer junta médica jurisdiccional, que si vos apelás a esa junta médica jurisdiccional, tenés que ir a una junta médica central. Digamos que esa junta médica central también son médicos de la ART. Escuchábamos el testimonio entonces tanto del sector gremial como del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata respecto de esta ley sobre las ART. Pero para seguir hablando, estamos con Guillermo Chávez, abogado laboralista, gracias por venir, y también con Hugo Timonsi, vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata. Muchas gracias. No, Belén, tenemos que destacar que se produjo una novedad muy importante que tiene que ver con un fallo de la Justicia de Capital Federal que declaró inconstitucional la ley de ART. Es el mismo juez que ya había declarado inconstitucional el decreto que en su momento firmó con mucha polémica el presidente Mauricio Macri, que generó tanto rechazo que obligó a que el gobierno tuviera que avanzar con la aprobación de una ley que se sancionó hace pocas semanas y generó también mucha discusión. ¿Ustedes estaban de acuerdo con que se reforme la ley de ART? Nosotros estábamos de acuerdo totalmente que se reforme la ley de RT, de cualquier modo no estábamos totalmente de acuerdo con lo que se reformuló. O sea, el hecho de las comisiones médicas nos parece perfecto. O sea, no teníamos respaldo nosotros cuando directamente se accionaba sobre una empresa, sí porque sí, sin tener una junta médica de por medio. ¿Hay una industria de los juicios? Hay una industria de los juicios. ¿Y quién las protagoniza? ¿Quién las integra? Bueno, habría que preguntar a los abogados realmente, a ver cómo se arma. Yo los invito a que visiten las industrias y se van a dar cuenta de que la industria nacional está en un gravísimo problema que es el costo argentino. Respecto de estas comisiones médicas, ¿está bien que el mismo médico responda a la ART? Primero podría ser una aclaración porque el señor dijo algo que para mí no es correcto. Las comisiones médicas, como recién decía el compañero Castro, las comisiones médicas son organismos administrativos que están financiadas por el sistema.
El artículo 13 de la 27348 establece precisamente que la comisión médica sufragan los salarios de los médicos las ART. O sea, y esto es lo medular del sistema. Esto deja pingües ganancias el año pasado. ¿Y a quién favorece esta nueva a ley? estos grupos económicos financieros y a las grandes prestadoras de salud, que son las que hacen negocio con esto. El año pasado, según sus propias declaraciones, dejó una ganancia en el tercer trimestre del año de 1.500 millones de pesos. El tema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la variable de ajuste del sistema son las prestaciones médicas. Esto lo vemos todos los días, los que litigamos. Volviendo a lo que decía el ministro, digo, esta ley se sanciona pensando en lo que es una industria del juicio. Pero No hay tal industria del Sí. juicio, acá hay una industria del incumplimiento. Esto lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días, ver ejemplos paradigmáticos. Las ART tienen que asesorar en cuanto a la seguridad industrial. Los vemos en los recolectores de residuos todos los días que ninguno tiene rodillera. ¿Por qué? Porque el empresario dice tengo seguro. Entonces es más barato pagar ART que comprar rodilleras. Y el índice de siniestralidad más alto de los recolectores son las roturas de meniscos. Pero otra variable del sistema, el sistema mutila a los trabajadores. Tenemos números, Juan, para hablar sobre las aseguradoras de riesgo de trabajo. Vamos a mirar, porque recién lo escuchábamos a Guillermo Chávez hablar de lo que recaudan estas compañías líderes. Por ejemplo, 3 compañías líderes están llevando aproximadamente el 39% de los trabajadores que están hoy enrolados en la Argentina, que es Asociarte, Galeno y Prevención ART, ¿sí? Estas 3 compañías representan casi el 40% de todos los trabajadores que hay en Argentina. Y el último año, todas las ART de Argentina en 2016 facturaron más de 6.300 millones de pesos. Hablando de lo que es esta ley en favor, o que termina ayudando, me parece, más a las ART que a los trabajadores. Juan. Bueno, también sería bueno conocer la opinión de la Unión Industrial acerca de qué tipo de costos ustedes ven. Usted habló del costo argentino, qué tipo de costo les genera toda esta industria del juicio que ustedes califican a los empresarios, esto que ahuyenta inversiones. Vos tenés que pensar que, por ejemplo, una empresa que tiene alta litigiosidad, de cuando comenzó la RT, el tema de RT, del 1,9% que se pagaba de prima, hoy hay empresas que pagan el 16, el 17%, sumado a todos los costos que tiene una empresa, está más que clarito. El problema en Argentina, fundamentalmente, es el alto costo del trabajo argentino. Les guste o no les guste. Una empresa como la que yo tengo, de un costo de un equipo, fabricar un equipo, $1.000 en el 2007, hoy cuesta $2.000. Bueno, pero tiene una ganancia, si no, no seguirían funcionando las empresas. No, te imposibilita exportar. O sea, todo se junta. El tema de RT, si vos pasás de pagar el 1,9 y lo llevás al 10, al 15%, es un costo importante de la masa salarial, estoy hablando. De una vez por todas, yo creo que lo que tiene que cambiar es el sistema. El sistema tiene que ser distinto. ¿Cómo? ¿Cómo? Y podría ser un sistema mixto, entre gremios y empresas. ¿Sí? Hoy no es así, digamos, No es los así. gremios no participan, no luchan por los trabajadores. Digo, hay gremios que se pusieron del otro lado de la vereda con la ley, por ejemplo, y dijeron no estamos de acuerdo. No, lo que yo estoy diciendo es cambiar el sistema ir a un sistema mixto, como tiene Chile, por ejemplo, donde interviene tanto el trabajador por su gremio como la empresa. Es la única forma. ¿Y por qué no vamos al sistema que establece la Constitución Nacional? Que tiene que estar el Estado por medio, ya sea nacional o provincial, con participación de los beneficiarios. Eso es lo que establece la Constitución. Perfecto, Lo sería que una pasa alternativa. que este es un pingüe negocio para 4 o 5 empresas que no solamente ganan por la parte de RT, sino por la parte de brindar el servicio de salud.
porque ahí teníamos Galeno, que es una firma importante que se dedica a la salud, con las facturaciones ganan por un lado y después pasan por la otra ventanilla. Pero permítame decir una cosa, porque usted recién estuvo hablando de la industria del juicio, y acá no hay industria del juicio. ¿Sabe por qué no hay industria del juicio? Porque si hubiera industria del juicio, tendríamos, por ejemplo, 3,5 millones de juicios laborales por trabajo en negro. Hay 300.000 juicios. Que no es nada. ¿Sabe por qué? Ahora vamos a hablar de los juicios. Perdón, y los 3 millones de juicios que usted nos dice que debiera haber por trabajo en negro, creo que se tendría que ocupar el Estado. Y no permanentemente estar cazando en el zoológico. Porque a los únicos que cazan es a los que estamos totalmente en blanco. Puede ser. No, es así. Entonces, si repartimos, le puedo asegurar de que la cosa va a cambiar rotundamente. Para concluir, ¿qué va a pasar con los trabajadores a partir de esta nueva norma? Bueno, van a tener, no solo que les voy a aconsejar en mi estudio concretamente, es que vamos a seguir planteando las inconstitucionalidades, porque ya las inconstitucionalidades, la Corte, como lo dije, en Obregón, en Castillo, se expidieron sobre lo mismo, y dijo la Corte, los colegios de abogados, la Federación de Colegios de Abogados, la doctrina, que es totalmente inconstitucional. Entonces, ir a la justicia para reclamar lo mismo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo viene el nuevo panorama? Nosotros lo que vemos es que si no accionan por un lado, accionan por el otro lado. Y lamentablemente seguimos cargando costos sobre las empresas de nuestro país, que yo les puedo garantizar de que hacen lo imposible, fundamentalmente los pymes, en mantener los puestos de trabajo y en hacer todo lo posible porque la gente se instruya permanentemente y se lo capacita. Muchas gracias, Hugo, por venir. Muchas gracias, Guillermo. Juan, terminó, nos tenemos que ir. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Especiales Hoy, donde seguiremos contando lo que muchos quieren ocultar.